Existen infinidad de instituciones que se han formado para defender los derechos de los que hemos estado hablando. De estos pactos, México ha formado parte desde principios del siglo XX, ¿no? Mencionarlos todos sería muy largo, dado que son alrededor de 150 pactos de los que México es parte y que, como nos dice el artículo primero de la Constitución, México está obligado a respetar todos estos tratados y en caso de un conflicto judicial deben de ser tomados en cuenta por los jueces para determinar la responsabilidad. Les mencionaré algunos que sería como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de 1955, de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, la Declaración sobre el fomento entre la juventud de las ideas de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos de 1965, Declaración sobre el asilo territorial, Declaración sobre la raza y prejuicios raciales, el apartheid y la incitación a la guerra, Declaración sobre el derecho al desarrollo, principios básicos sobre la función de los abogados, eso está interesante. También están los derechos civiles y políticos, como la Convención sobre Extradición de 1933, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU de 1966. También existen los derechos económicos, sociales y culturales, como la Convención sobre la Diversidad Biológica, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU de 1966. Existen los pactos para erradicar la tortura, como la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura de 1985, la erradicación de la esclavitud y servidumbre y trabajo forzoso, Convención relativa a la esclavitud de la ONU de 1926, el derecho al asilo, Convención sobre asilo de la OEA de 1928, Convención sobre asilo político de 1936. Con respecto a la mujer, existen los tratados como Convención sobre Nacionalidad de la Mujer de 1933, Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer de 1948, Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1952, Convención sobre la Eliminación a todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979. Hay uno que es muy conocido por todo lo que contiene, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es llamado Convención de Belém do Pará, que fue firmado en 1994 en Brasil. Con respecto a los niños, tenemos el Convenio Internacional del Trabajo, por lo que se fija la edad mínima de admisión de los niños al trabajo marítimo. Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, firmado en México en 1994. También existen los tratados sobre los derechos de los pueblos indígenas, como el Convenio sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes de 1989. También está el Tratado para el Matrimonio y Familia, Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios de 1962. La discriminación, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1966, Convención Internacional contra el Apartheid en los deportes de 1985, los derechos laborales. También existe la Convención Internacional del Trabajo relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho sindical. Está el Convenio
de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección al salario. Todos estos tratados que México ha firmado, como ya lo mencioné, México está obligado a reconocerlos. Es complicado conocerlos todos, a menos de que lo necesitemos, por eso les mencioné algunos de ellos. Si necesitan conocer más a fondo todo esto, pues les recomiendo que busquen en internet cuáles son los tratados que México ha firmado sobre derechos humanos. Y pues si tienen algún problema, tienen que consultarlo para darse una idea de qué son los derechos que están protegidos realmente. Por otro lado, cuando nosotros tenemos un problema de discriminación o que sentimos que se ha violado algún derecho humano y fundamental, nosotros tenemos que acudir en especial a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a poner una queja, ¿no? De ahí parte todo y esperar respuesta, que ahí se le canalizará y bueno, pues como todo problema jurídico, uno tiene que darle el seguimiento necesario para tener un resultado. Quiero enfatizar que este tipo de quejas no son vinculantes, queda como un antecedente para cualquier conflicto, pero no porque la comisión expide recomendaciones. ¿Qué son estas recomendaciones? Estas recomendaciones consisten en que le van a decir a la autoridad que haya violado determinado derecho o a una persona que haya violado el derecho de otra, deja de hacerlo, ¿no? En el video siguiente hablaré acerca de cómo se maneja esto en el Código Penal, pero en la realidad es que solo se emiten recomendaciones que, como ya señalé, no son vinculantes y que simplemente invitan a estas personas o a la autoridad que deje de tener ese tipo de acciones en contra de grupos o de un individuo en concreto. Por otro lado, es muy importante darle seguimiento cuando uno presenta una queja y aportar las pruebas, porque eso es lo único que nos va a funcionar para poder sostener este problema. En otro tema, hay una idea que se maneja que en México no está muy desarrollada. Esto, bueno, se maneja dentro del ambiente jurídico, que es el efecto horizontal de los derechos humanos. El efecto horizontal es cómo tenemos que respetar los derechos los ciudadanos entre nosotros, porque por lógica y por costumbre se cree que el gobierno es el que viola nuestros derechos, y que bueno, normalmente así es, pero también puede ser que un ente privado, como puede ser una empresa, viole alguno de nuestros derechos, y eso es lo que se le llama el efecto horizontal de los derechos humanos, que como les mencioné, en México no es muy explorado, hay solamente algunos casos que han llegado hasta la corte, ¿no? Y donde pues evidentemente siempre lo que se busca es dinero y que la empresa que haya cometido esa falta pues cambie sus políticas, ¿no? Y no vuelva a reincidir. Pero bueno, por lo regular lo que busca la gente, porque pues esto es un proceso que pues evidentemente tiene gastos, ¿no? Y que es un juicio muy largo, porque tiene que pasar de varias instancias para poder llegar a una protección del derecho, ¿no? O sea, es un poco complicado todo eso, pero sí tenemos esa variante de la protección de los derechos, que no nada más es de arriba para abajo, como sería del gobierno hacia sus ciudadanos, sino entre los mismos ciudadanos. Eso es un tema que yo creo que pocos conocen y que sí es muy importante estar enterado, porque es algo que está contemplado en todos estos tratados y que bueno, pues en países más desarrollados sí es algo que se ocupa mucho.
Bueno, pues los veo en el siguiente video y no dejen de verlo.